Y para comenzar, la clase de hoy va a ser sobre tablas dinámicas, ¿verdad? Famoso tablas dinámicas es una parte también que siempre se habla del Excel, ¿verdad? Y su objetivo es también una extensión de lo que estábamos viendo la vez pasada del tema de los órdenes y los filtros, ¿verdad? Porque su principal función es obtener informes, ¿verdad? Y su nombre dinámica lo que viene es de que uno ahí al momento arma la configuración de la tabla y ahí va obteniendo la información conforme lo que uno requiera, ¿verdad? Ustedes van a entrar en la plataforma después y en la parte que es clase 4 en la parte de tarea hay un archivo en Excel que van a descargar y ese es el que van a usar para hacer esta tarea, ¿verdad? Porque nosotros nuestro archivo que veníamos trabajando ahora mismo ya está muy desconfigurado por todo lo que hicimos en la tarea anterior, ¿verdad? Entonces, eh, voy a compartir mi pantalla y les quiero mostrar una cosita. Que hay veces pasa cuando uno descarga archivos principalmente de Excel de internet, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ya entré en la plataforma y bajé el archivo que vamos a utilizar, que es tarea clase 4, ¿verdad? Pero al abrir, algunas veces se van a encontrar con este tipo de errores, ¿verdad? Dice, por ejemplo, a veces hemos encontrado un problema y desea recuperar los datos, le doy sí. Y igual después cuando quiere abrir, me dice Excel estaba intentando abrir y reparar el archivo, ¿verdad? Hay veces sale este mensaje de error, hay veces dice memoria insuficiente. Pero eso sucede solamente porque este Excel fue descargado de internet y el Windows le aplica un bloqueo al archivo para que no pueda ser abierto. Entonces, si ustedes descargan este archivo después de la plataforma en sus notebook o su PC, puede que les salga este error, ¿verdad? Sea lo que sea el tipo de error que les salga, no se preocupen. Lo que tienen que hacer es darle clic derecho al archivo antes de abrir, ir a propiedades y fíjense que hay aquí hay una opción que dice desbloquear y este hay que marcarle y darle a aplicar y aceptar. Entonces, marcarle desbloquear, aplicar y aceptar y ahí al abrir, si les sale le dan sí, pero esta vez ya les va a abrir, ¿verdad? Entonces, cuando les salga ese error ya saben, clic derecho, propiedades y marcar desbloquear y aceptar. Bueno, entonces, antes también de comenzar la clase de hoy, la vez pasada me encontré con una compañera que me preguntó por el formato condicional. El formato condicional es lo que nosotros le llamamos formato, ¿verdad? Que es poner una negrita, un color de fondo, etcétera. Que el Excel lo haga, pero de acuerdo a unas reglas o condiciones que yo le indique. Por ejemplo, ahora mismo estoy en nuestra planilla de ventas de calzado, ¿verdad? Digamos que eh, yo quiero que cuando el total de ventas, ¿verdad? De, de los vendedores sea menor a 100.000, me marque con color rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero ver los vendedores que están vendiendo poco, ¿verdad? Si yo voy a hacer esto a mano, voy a estar mirando, eh, seleccionando uno a uno y ir pintando, ¿verdad? Pero si yo tengo acá, por ejemplo, miles de vendedores, obviamente eso me va a hacer un problema. Lo que voy a hacer es seleccionar completo las celdas donde yo quiero que aparezca esa regla. Es decir, el rango de celdas. Puede ser sobre una sola celda también, no hay problema, ¿verdad? Pero yo ahora quiero que entre todo este rango de celdas, perdón, cuando el monto sea menor a 100.000, me ponga el color del fondo de la celda en rojo. Entonces, ya seleccioné el rango y en la pestaña de inicio, que justo ahora estoy en esa pestaña, ¿verdad? Aquí hacia el medio más o menos dice formato condicional. Voy a hacer clic y voy a darle nueva regla. En esta parte, como pueden ver, hay algunas opciones preestablecidas del Excel
donde por ejemplo una muy interesante es la escala de color que tiene los colores del semáforo, ¿verdad? Rojo, amarillo, verde, que automáticamente si yo selecciono, él saca el promedio de todos los valores que están en ese rango y los valores más bajos van tendiendo a rojo, los valores cerca del promedio en amarillo y los valores más altos tienden verde. Entonces, en esta opción preestablecida, él ya me hace automáticamente una coloración utilizando rojo, amarillo, verde, ¿verdad? Los colores del semáforo, en base a los valores que hay en este rango, ¿verdad? Al lado, por ejemplo, es lo opuesto. Digamos, en este caso, si son temperaturas, digamos que yo tomo de un transformador que está ahí de distribución, yo puedo meter los valores y ver y que me marque en rojo, en este caso, los valores más altos y en verde los valores menores, ¿verdad? Y así tiene varias opciones. Inclusive hay la de aquí abajo que dice conjunto de iconos. Es lo mismo que en la escala de color, pero en vez de pintar de color la celda, agrega unos iconos. Por ejemplo, los valores más bajos, flecha abajo, flecha diagonal, digamos, en amarillo y flecha verde hacia arriba, ¿verdad? Puede ser distintos tipos de iconos, banderitas. Entonces también esto le da un dinamismo a la información, ¿verdad? También tiene esta otra que está preestablecida que dice reglas para valores superiores e inferiores. Semejante a como habíamos hecho con el filtro. Recuerden que habíamos hecho un filtro los que son mayor que el promedio o los que son menor que el promedio. Aquí también entonces yo puedo aplicar en esta sugerencia del Excel que los 10 valores mayores tengan X color o que el 10% de todos estos valores que sean superiores estén en negrita, por ejemplo. O los 10 inferiores, o el 10% inferior, o como había mencionado, todo aquello que esté por encima del promedio que me pinte de verde y todo lo que esté por debajo del promedio que me pinte de rojo. Y también puedo agregar más de una regla para el mismo rango de datos. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo, una regla sencilla. Voy a darle aquí donde dice nueva regla y hay varias opciones. Una de ellas dice aplicar el formato a todas las celdas, ¿verdad? Según sus valores. Este es semejante a la opción preestablecida. Yo le puedo decir que uso una escala de 2 colores, por ejemplo, o una escala de 3 colores. Y ahí, por ejemplo, ya ven cómo viene la mano, ¿verdad? Los valores más bajos van a estar en rojo, los valores medios. Yo puedo cambiar por ejemplo, si yo quiero pasar a 80, este 50, 80 para arriba verde, 80 amarillo y menos de 80 va a estar rojo, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? Entonces, esto aplica a un rango de celdas una distribución de colores. La otra opción interesante es esta, que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. O sea que en este caso es más específico. Yo le voy a decir que aplique el formato a una celda que cumpla con una condición que yo le dé. En este caso es lo que nosotros necesitamos. El valor de la celda, dice las opciones, puede ser entre tal y tal valor, que no esté entre esos valores, igual a tal valor, no igual, mayor que, menor que, etcétera. Esas condiciones que ustedes ya conocen. En este caso dije que quería menor que 100.000. Le voy a poner entonces la opción menor que y voy a escribir aquí 100, 1, 2, 3. Y aquí abajo tengo la opción de elegir qué formato va a aplicar cuando se cumpla esta condición. Entonces voy a hacer clic en formato y yo había dicho que quería que el fondo sea rojo. Por un lado tengo todo lo que es el formato de la fuente, ¿verdad? Negrita, cursiva, el color de la letra inclusive. Los bordes, por ejemplo, si quiero que me aplique un borde en particular. O lo que estoy buscando que es el relleno. Le voy a poner un rojito, un rosado para que no sea muy fuerte. Bien, ahí le doy a aceptar.
me da una vista previa y cuando le doy a aceptar, él ya crea la regla. Automáticamente, en este rango, donde se cumpla que es menor a 100.000, él va a pintar el fondo de rosado. Y como les digo, puedo aplicar más de una regla. Ahora puedo seleccionar el mismo rango, voy a inicio, formato condicional, nueva regla, y le voy a decir también que aplique formato únicamente a las celdas que contengan. Recuerden que ese es para aplicar con una condición específica que yo le doy. Ahora quiero que todo lo que sea mayor que 2 millones, entonces me ponga otro color. Le voy a decir que sea en color verde, el relleno. Aceptar, aceptar. Y ahí, bueno, ya me aplica la regla el formato. Si por ejemplo yo quiero luego modificar o eliminar alguna regla, selecciono de vuelta todo el rango, voy de vuelta a formato condicional y aquí está la opción administrar reglas. Al hacer clic ahí, veo las reglas que he creado, puedo seleccionar alguna, editar si quiero cambiar la condición o algo del formato, o si ya no quiero utilizar, le doy directamente eliminar regla acá con el botón y levanto otra vez el formato condicional. Bien, entonces, brevemente nada más quería mencionarle esta opción muy interesante que tiene el Excel, que es el formato condicional. Bueno, yendo a lo que es el tema de hoy, les había mencionado que la tabla dinámica entonces es algo que nos permite, a partir de una tabla bien fabricada, ¿verdad? Bien hecha, que como por ejemplo esta, ¿verdad? Que es una tabla que tiene los nombres de los campos bien específicos, la información es homogénea, ¿verdad? Miguel Franco está solamente una vez, no hay Miguel F, no hay M Franco. Siempre esas correcciones hay que hacer previamente porque si no, la tabla dinámica no va a funcionar bien. También si es posible que no haya espacios en blanco, ¿verdad? Rellenar siempre con cero o completar siempre toda la información. Y nada, ¿verdad? Con esa, siempre yo tenga este formato de tabla, voy a poder aplicar una tabla dinámica. Y para insertar eso, voy aquí a la pestaña insertar. Puedo previamente seleccionar ya la tabla que voy a usar. Así, ¿verdad? Completamente. Y luego aquí tengo el primer botón de la pestaña insertar, que es insertar tabla dinámica. Como dice su nombre, lo que él va a hacer es insertar una tabla que puede ser dentro mismo de esta hoja o inclusive en otra hoja. Al hacer clic en ese botón me aparece esta ventana. Dice crear tabla dinámica. Seleccione los datos que desea analizar. Yo ya preseleccioné, pero si quiero también puedo apretar ese botón y luego donde dice tabla o rango, hacer un clic y ir al Excel a seleccionar la tabla y volver acá con la flechita, ¿verdad? El orden no importa, ¿verdad? Pero generalmente selecciono yo mi tabla antes de darle a insertar. También hay una opción que dice utilice una fuente de datos externa. Si ustedes tienen una base de datos en Access que tiene ciertas tablas o algunos archivos que se exportaron del Open o del Consist o de otro sistema, pueden vincular esas tablas a través de esta opción, donde dice utilice una fuente de datos externa. Aquí le dan a abrir y por un lado, esta parte es un poco técnica, ¿verdad? Alguien de TI les tiene que ayudar a crear la conexión para que puedan hacer la vinculación con esa base de datos, ¿verdad? Pero permite, digamos, que ustedes tengan una tabla dinámica conectada a una base de datos y ustedes aquí en tiempo real puedan procesar esos datos para obtener informes. Bueno, por defecto vamos a seleccionar una tabla que es un rango de esta hoja. Finalmente tenemos que elegir dónde vamos a agregar esa tabla dinámica. Puede ser dentro de esta hoja. Aquí donde dice ubicación, fíjense que yo marqué hoja de cálculo existente. Me da la opción de ir a mi hoja y buscar, digamos, puede ser aquí mismo. Le tengo que decir en J2, esta celda J2, ahí quiero que me inserte la tabla dinámica.
Entonces queda así marcado, ¿verdad? Y si le doy nueva hoja de cálculo, aquí abajo me va a agregar una hoja nueva y ahí va a figurar mi tabla dinámica. Vamos a probar primero insertando en la misma hoja. Aquí está ya J2 marcado, ya no hay otra cosa que sea interesante y le doy a aceptar. Entonces en pantalla me apareció ahora dos cosas. Ahora viene un poquito más a la derecha. Tengo un área que él predestina, digamos, me marca porque aquí va a aparecer lo que yo voy a ir construyendo en mi tabla dinámica. Y luego, digamos, la parte más interesante que está aquí a la derecha, que es el gestor, digamos, de esta tabla dinámica, con lo que yo voy a construir la información que me interesa. Fíjense respecto a esta ventanita, que por un lado él identificó cada nombre de cada campo que compone mi tabla. ¿Por qué? Porque estaba bien marcados los títulos, ¿verdad? Vendedor, producto, precio de venta, cantidad de venta, etc. También aquí abajo aparecen 4 espacios. Uno que se llama filtros, otro que se llama columnas, otro que se llama filas y otro que se llama valores. Yo lo que voy a hacer es construir una tabla dinámica arrastrando estos distintos campos a estas distintas ventanitas que están aquí abajo. Por ejemplo, si yo quiero saber el total de ventas de todo ese mes por vendedor, digamos que primeramente mirando en mi tabla original, yo tendría que de repente quizás ordenar por vendedor. Voy a hacer una prueba sin usar la tabla dinámica, ¿verdad? Seleccioné todo, voy a ordenar por vendedor. Y después yo quiero saber el total de ventas de cada vendedor. Entonces, a lo mejor tengo que hacer un clic derecho aquí, insertar una fila y luego hacer la suma de este vendedor y después insertar una función suma abajo de este vendedor. Lo mismo con este, lo mismo con este. Y así voy a ir obteniendo la suma total de las ventas de cada vendedor. Me va a tomar un tiempo, voy a lograrlo. Pero ¿qué pasa si tengo 1000 vendedores? Voy a volverme loco ahí tratando de hacer eso, ¿verdad? Esto les digo para mostrarles la ventaja de la tabla dinámica. Voy a hacer clic aquí en el área de tabla dinámica. Ven cómo allá me muestra mi gestor. Y voy a hacer eso mismo que estoy explicando, pero usando la tabla dinámica. Voy a agarrar el campo de vendedor, que es lo que me interesa, y voy a arrastrar donde dice filas. Arrastro a un clic y arrastro. Ahí suelto donde dice filas y él ya primero me resume cada tipo de vendedor que hay. Posteriormente, me interesa el total de ventas por vendedor, entonces voy a agarrar el campo total de ventas y voy a arrastrar en valores. Ahí ya tengo automáticamente todas las ventas, el total de ventas por vendedor. Y fíjense cómo lo que yo quiero, digamos, utilizar para la agrupación, tiro a filas o columnas, y cuando yo quiero algún tipo de operación, como una suma, un promedio, etcétera, tiro aquí donde dice valores. Aquí ven cómo se va armando de esta manera, como una tablita, de forma automática. Y esto es lo mismo, digamos, que cualquier otra tabla. Aquí yo puedo seleccionar todo esto, aplicarle una negrita, por ejemplo. Puedo seleccionar los valores de las ventas, darle un separador de miles. Aquí donde dice etiqueta de fila es un campo que también puedo cambiar el nombre y ponerle total de ventas, por ejemplo. Y esto también puedo cambiar si así lo deseo. La ventaja es que al tener la tabla dinámica, primero me ayuda muchísimo a procesar los datos, ¿verdad? Mírense cómo aquí ya tengo este resumen tan bueno. ¿Y por qué es dinámica? Porque si me dice después el gerente, ah, buenísimo. ¿Y quién es el que más vendió entre todos? Bueno, aquí sobre el total de ventas puedo hacer un clic derecho y tengo la opción de ordenar de Z a la A, que es de mayor a menor. Y ahí ya me pone automáticamente Miguel Franco es el mayor vendedor de todos de ese mes. Entonces me da
esa opción de ir cambiando. Después me dice el jefe, bueno, interesante, pero ¿cuánto es el promedio de ventas de cada uno de ellos? Bueno, en ese caso, fíjense que acá dice suma del total de ventas y aquí donde dice valores, yo puedo cambiar el tipo de cálculo. ¿Cómo voy a cambiar el tipo de cálculo? En este campo que está aquí hay una pestañita, una flechita negra, ¿verdad? Un triangulito. Voy a hacer clic ahí y aquí dice configuración del campo de valor. Voy a hacer clic ahí y aquí me aparecen todas las opciones que puedo elegir para cambiar el tipo de cálculo. En este caso estoy haciendo una suma, ahora voy a elegir promedio. Le doy a aceptar y ahora mismo tengo el promedio de ventas por persona. Así entonces nuestra tabla dinámica nos permite procesar datos y obtener información. Digamos que yo ya no me interesa más esta información, entonces siempre trabajando sobre la misma tabla yo puedo hacer otra vez clic en los valores, llevar y soltar a su origen y va eliminando de mi tabla. Vendedor también tiro. Y vuelve a quedar en blanco mi tabla dinámica. Ahora, por ejemplo, el gerente quiere saber cuál es el calzado que se vendió en más cantidad, el que más salió este mes. Entonces yo vuelvo a mi tabla dinámica, busco lo que ahora me interesa, que es el producto. Ahí están los tipos de calzado. Tiro en filas. Aquí está cada uno de los nombres únicos, ¿verdad? De calzados. Y luego voy a tirar a valores cantidad de ventas porque yo quiero que me sume cuánto se vendió. Aquí está entonces que el calzado más vendido es la bota, le sigue el zapato, por último la sandalia y el champion. Si por ejemplo... Entonces, está ¿sí? saliendo muy mal la comunicación. No sé, hay partes donde no se te entiende. Por eso está distorsionado. ¿Será el internet? No sé si es en mi línea nomás. ¿Qué tal escuchan los demás? Yo escucho bien, profe. Podrá Se escucha ser bien tu también. línea. Probable sea mi internet entonces. Así es, parece Esther. Dale. Si graba bien, vas a tener después el replay. Bueno, genial. Bueno, genial. Yo pensé que era de origen. Buenísimo. Gracias, Esther, por avisar. Gracias. Bien. Entonces, acá tenemos ya cantidad de productos por venta. La tabla dinámica nos ofrece más inclusive. Ahora me dice el jefe, ¿verdad? Bueno, yo quiero saber entre los vendedores qué cantidad de calzado vendieron. Ahí, por ejemplo, tengo dos campos que tengo que usar. Vendedores y calzados. Y ahí tengo dos opciones. Puedo armar una tabla cruzada de esta manera. Por ejemplo, producto voy a llevar a columnas y vendedor voy a llevar a filas. Ahí yo arrastré el campo producto a columnas y el campo de vendedor a filas. Y fíjense que toma entonces esta forma ahora mi tabla. Tengo los vendedores y en forma horizontal tengo cada uno cuánto vendió. Y el Excel también me hace un pequeño resumen por vendedor y también un resumen por tipo de producto. Yo puedo ir agregando más y más elementos a mi tabla. Y ya dependerá de cada uno cómo queda eso visualmente. Porque también, aparte de hacer de forma cruzada, puedo hacer también de forma agrupada. ¿Qué quiere decir eso? Voy a agarrar producto ahora, voy a sacar de columnas y voy a soltar debajo de vendedor. Ahí tengo entonces una vista agrupada. Tengo Alberto Maricevich y debajo de él tengo todos los calzados que él vendió y las cantidades. Luego tengo Diego Ramírez, el Cañete y así sucesivamente. En este caso tengo la cantidad de calzados vendidos por vendedor. Puedo también cambiar a la siguiente información. La venta de que cada vendedor hizo por calzado. Esperen, puede ser que esté mareando, pero les voy a mostrar qué es lo que quiero decir.
Fíjense que aquí abajo vendedor está encima y producto está abajo. Si yo agarro, hago clic sobre el producto y le llevo encima de vendedor y ahí suelto, cambia entonces también lo que presenta la tabla dinámica. Me presenta el producto y quiénes fueron los que vendieron. Entonces es otro tipo de información. Eso cambia simplemente aquí cambiando el orden. Acá era, si le llevo al vendedor arriba es el vendedor y qué vendió. Y si llevo el producto arriba es el producto y quiénes fueron los vendedores de ese producto. Bien, entonces esto es básicamente en la forma en que utilizamos la tabla dinámica. También les quiero mencionar que cuando nosotros trabajamos con ciertas herramientas del Excel, nos aparecen unas pestañas extras aquí en la parte de la cinta de herramientas. Fíjense que si yo estoy trabajando aquí en el área de la tabla dinámica, me aparece esta pestaña que se llama herramientas de tabla dinámica. Tengo una pestaña que se llama analizar, donde por ejemplo tengo algunos botones interesantes como este que dice actualizar, porque si yo estoy trabajando en una tabla dinámica, yo puedo trabajar incluso en una tabla dinámica sobre un Excel que está compartido en la red en la PC de otro compañero. Yo puedo hacer esa conexión a través de origen de datos. Pero mientras yo estoy trabajando con esta tabla dinámica, ese Excel puede estar siendo modificado. Entonces, si yo quiero traer la información al tiempo real, tengo que hacer aquí clic en actualizar, ¿verdad? Así traigo la información. O mismo si yo aquí a la izquierda estoy cambiando algunos valores, voy a cambiar algunos valores. Mi tabla dinámica puede no actualizar eso, al menos que yo le dé clic aquí en actualizar. Fíjense cómo ahora subió a 105 este valor, ¿verdad? Entonces es importante recordar también usar el botón actualizar si hay modificaciones en mi tabla base. También en esta pestaña me da a mí la opción de cambiar el origen de datos, es decir, seleccionar otra tabla. Pero yo no sé en qué beneficiaría eso si es que si quiero otra tabla dinámica, selecciono otra tabla y vuelvo a insertar, ¿verdad? No habría problema. Después tenemos la pestaña de diseño, donde el Excel me ayuda un poquito, ¿verdad? Con algunas cuestiones visuales, ¿verdad? Si de repente quiero agregarle un color establecido, o si por ejemplo quiero que nos muestre los subtotales, fíjense cómo aquí quité los subtotales, o que muestre solamente en el corte por producto, o los totales generales, por ejemplo, que estén desactivados. Los totales generales están aquí abajo. Voy a volver a activar. Me da esas opciones para ir modificando. También, otra cosa que les quiero mencionar. Esta ventana de la gestión de la tabla dinámica solamente aparece cuando mi clic está sobre la tabla dinámica. Si por alguna razón sin querer yo hago clic fuera de esa área, desaparece esa tabla, ¿verdad? Pero al hacer clic de vuelta, ahí me aparece. También puede ser que se cierre accidentalmente. Yo ahí hice clic en la crucita, se cerró. Y ahora, ¿qué pasa? Al tocar la tabla dinámica no me muestra. En ese caso, voy a la pestaña analizar y aquí a la derecha está la opción de mostrar. Ahí hago un clic y aquí dice lista de campos. Esa lista de campos es mi gestor de la tabla dinámica. Entonces, si cierro accidentalmente, no me aparece, a no desesperar, pestaña analizar, botón mostrar, lista de campos y ahí ya vuelve. Yo puedo también, digamos, tener más de una tabla dinámica también en una hoja. Digamos que estoy preparando este informe para mostrarle a alguien, ¿verdad? A algún jefe, a algún gerente. Entonces me pidió por un lado cantidad de ventas por vendedor. Ahí está entonces cantidad de ventas por vendedor. También quiere la cantidad en guaraníes. Pero yo no quiero deshacerme de esta vista. Yo quiero que, aparte de esto, tenga otra tabla dinámica mostrando ese segundo pedido de informe. Entonces lo que voy a hacer es, tengo dos opciones.
Voy a seleccionar de vuelta la tabla, insertar tabla dinámica, ya está ahí seleccionado en la hoja de cálculo existente, ubicación y voy a pegar aquí abajito. Selecciono entonces en ese lugar para que aparezca mi tabla dinámica y le doy a aceptar. Entonces la siguiente información era los vendedores otra vez, pero con el total de las ventas en guaraníes. Entonces ahí tengo las dos tablas dinámicas a la vista sin problema. Y yo puedo ponerle acá un título si quiero, ¿verdad? Total de ventas por vendedor, ¿verdad? Y le pongo negrita, subrayado, etcétera. Y esto es cantidad de ventas por vendedor, ¿verdad? Y puedo ir insertando. También tengo otra opción que es seleccionar la tabla dinámica, control C, bajarme un poquito más abajo y control V. Es decir, me pega una nueva tabla dinámica. Y esta tabla dinámica yo puedo modificar y es totalmente independiente a la anterior. Es decir, puedo ir haciendo copiando y pegando cada una las veces que quiera. Y a cada vez que yo me posicione en una de ellas, tiene su propio gestor y ahí puedo armar la información que quiera y se mantiene la otra. Sobre eso también, en este caso yo quiero copiar y pegar una tabla dinámica. Pero ¿qué pasa si yo solamente quiero los valores, ¿verdad? No quiero que siga siendo una tabla dinámica. Puedo seleccionar la tabla, la información, control C, llevo a otra hoja y recuerda nuestro pegado especial que es clic derecho y valores. Entonces, al darle esa opción, me pega el resultado de esa tabla dinámica, pero ya no es una tabla dinámica. Esto es una tabla normal, digamos. Ahí le puedo poner el formato que yo quiera, ¿verdad? Pero ya no es una tabla dinámica. Eso como entonces, clic derecho, es pegar la opción de valores. Bien. Nada mejor que practicar para retener un poquito el trabajo en las tablas dinámicas. Ya ven que insertar es muy fácil. Se selecciona la tabla que quiero utilizar, completo. Le doy insertar, tabla dinámica. Y si quiero en una hoja de cálculo, nueva hoja de cálculo, le dejo marcado ahí, aceptar. Y ven cómo me inserta una hoja nueva. En este caso se llama hoja 2. Voy a llevar más hacia la derecha, suelto ahí. Y aquí puedo ir armando entonces mi tabla dinámica, ¿verdad? Sin ningún inconveniente, ¿verdad? También otra cosa interesante de la tabla dinámica es que cuando yo inserto un gráfico sobre una tabla dinámica, el gráfico también es dinámico. ¿Cómo es eso? Miremos que aquí tengo el total de comisiones del 5%, ¿verdad? Por vendedor. Ahí mismo donde seleccionando mi tabla en la pestaña analizar, tengo un botón que se llama gráfico dinámico. Voy a hacer clic para insertar. Puede ser, me da para elegir entre la opción de barras, por ejemplo, o si quiero que sea de tipo circular, ¿verdad? Lo que ustedes elijan. Y al ser un gráfico dinámico, lo que me da es que dentro del gráfico aparece el botón semejante al de los filtros. Entonces, si yo aquí hago clic y me dice, por ejemplo, el jefe, y bueno, pero yo quiero saber solamente que me compares entre lo que vendió Diego Ramírez y Juana Mongelos. Ah, bueno, vamos a ver una comparación entre Diego Ramírez y Juana Mongelos, a aceptar. Y ahí automáticamente el gráfico cambia conforme lo que yo voy seleccionando. Ah, entonces el que vendió más fue Juana, pero por un breve margen. Se hace ahí el análisis gerencial, ¿verdad? Si quiero volver a todos, ustedes saben ya usar la herramienta de filtro, seleccionar todos, aceptar, ¿verdad? Y si yo tengo más datos, obviamente puedo ir jugando más con eso, ¿verdad? Bien, entonces esto se llama gráfico dinámico porque es un gráfico insertado sobre una tabla dinámica. Y la ventaja es que me da algunas opciones para ir manipulando en el momento, ¿verdad?
Por eso se llama dinámico. Bueno, en este caso, para hacer esta práctica, en la plataforma del Classroom van a encontrar un archivo de Word que tiene la tarea y un archivo de Excel que es este mismo que estoy trabajando, que ya les expliqué para descargar. Bueno, ¿cómo es el archivo de Word que van a descargar? Es así. Dice Excel avanzado, tablas dinámicas. Y fíjense que tiene varias preguntas que son como informes que yo necesito producir. Tanto en la tabla de hoja de venta de zapatos como en la hoja de fraudes. Y lo que van a hacer es, por ejemplo, si dice venta total por vendedor, ustedes ya vieron cómo se hace eso, ¿verdad? Voy a mi hoja de actividad 2, ¿verdad? Y aquí tengo, este es ventas total por vendedor, ¿verdad? Tiene vendedor en filas y total de ventas en valores. Entonces, esta tabla dinámica es el resultado de esta pregunta, venta total por vendedor. Entonces yo puedo seleccionar, control C, vengo al Word, control V y me pega la tabla dinámica. La siguiente pregunta es vendedor con mayor ventas en monto. Vuelvo a mi tabla dinámica, voy a ordenar esta columna, ¿verdad? Este es vendedor por total de ventas, pero me falta saber quién es el mayor vendedor. Entonces voy a ordenar, clic derecho sobre la columna montos, ordenar de la Z a la A, del mayor a menor. Entonces Alberto Maricevich es mi vendedor con mayor ventas en monto. Entonces ahí copio este resultado. El vendedor ahora, el tercero dice mayor ventas en cantidad. Pero no es lo mismo en dinero que en cantidad de calzados. Entonces aquí tengo que hacer una modificación. Ya no me interesa el total de ventas. Llevo mi mouse ahí donde dice valores. Agarro total de ventas suelto, de vuelta a su origen. Y agarro cantidad de ventas ahora y arrastro en valores. Ahí coincide en este caso, a usted le va a salir distinto, ¿verdad? Que Alberto Maricevich es el que mayor cantidad de calzados vendió. Entonces selecciono, voy al Word y pego. Ahora el vendedor con menor venta en monto. Y así sucesivamente. Todas estas preguntas pueden ser respondidas utilizando nuestra tabla dinámica. Luego van a trabajar con la tabla de fraudes. Por ejemplo, ¿cuántos fraudes hay y de qué tipo en cada agencia? ¿Cuántos fraudes? ¿De qué tipo y en cada agencia? Voy a ir a mi hoja de fraudes. Voy a seleccionar toda la tabla completa. Insertar tabla dinámica. Voy a insertar en una nueva hoja. Aceptar. Y me pregunta cuántos fraudes y de qué tipo en cada agencia. Entonces, por un lado, sé que necesito las agencias. Voy a tirar en fila. Y quiere saber cuántos tipos de fraude. Voy a tirar debajo de la agencia. Y ahí ya tengo los fraudes por agencia. Cacupé, medidor tumbado. Caguazú, tengo estos valores, estos fraudes. Y para la cantidad, lo que yo necesito es que me cuente la cantidad de registros. Y eso puede ser con cualquier campo. Voy a usar otra vez solamente para no confundir mucho tipo de fraude, voy a tirar en valores. ¿Pero qué pasa? Tipo de fraude, por ejemplo, es un campo de texto. Él no puede sumar. Lo único que puede hacer es contar cuántas veces se repite ese nombre de fraude para esta agencia en particular. Y fíjense que ahí dice conexión directa hacia el medidor 2, derivación ante el medidor 3. Quiere decir que dentro de lo que es el rango de Caguazú, 3 veces aparece derivación antes del medidor. Dentro de lo que es agencia Caguazú, 4 veces aparece medidor tumbado. Entonces, esta tabla es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto fraude hay y de qué tipo en cada agencia? Aquí lo que van a tener que hacer es
tratar de dilucidar cómo tiene que ser la tabla dinámica que tienen que hacer. Otro dice, ¿cuántos casos de fraude ha levantado cada interventor? Entonces, ahora yo no necesito agencia. Voy a usar otra vez tipo de fraude, ¿verdad? Porque quiere saber cuántos casos de fraude. Pero ahora necesito por interventor, entonces agarro interventor, arrastro y le tiro encima del tipo de fraude. En realidad no me pregunta el tipo, me pregunta cuántos casos nomás. Entonces yo puedo realmente sacar de aquí de la fila tipo de fraude y ahí yo tengo realmente cuántos fraudes atendió cada interventor. Si me pregunta qué tipo, ahí sí voy a agarrar tipo y voy a tirar debajo de interventor. Entonces esto es cuántos casos de fraude ha levantado cada interventor. Exactamente eso. Recuerden que él está contando aquí todos los fraudes y agrupa por por interventor. La tercera pregunta dice, ¿con cuántos interventores cuenta cada agencia? ¿Con cuántos interventores cuenta cada agencia? Voy a aquí hacer un agrupamiento. Voy a agarrar agencia, tirar aquí en filas y aquí yo tengo a la vista cuántos interventores hay en cada agencia. En realidad no tengo la cantidad en números, pero puedo listar los interventores por agencia. Por último, para decir, siguiendo con los ejemplos, para no hacer todo ya, ¿verdad? ¿Quién es el interventor, por ejemplo, con mayor cantidad de fraudes levantados? El interventor con mayor cantidad de fraudes. Voy a deshacerme de este campo agencia. Voy a volver a tirar tipo de fraude solamente para que me cuente la cantidad de fraudes por interventor. Y aquí, clic derecho, ordenar de la Z a la A. El interventor con mayor cantidad de fraudes levantados es Ángel Carballo. Y esto, como les digo, ustedes van a ir seleccionando. Bueno, en este caso solamente necesitan seleccionar esta respuesta, ¿verdad? Perdón. Y ahí van a ir pegando. Entonces, cuando resuelvan todo este Word, van a guardar y este Word es el que van a alzar en la plataforma como tarea realizada. No hace falta enviar este Excel, solamente el Word porque ahí ya están todas las respuestas a la pregunta. Pueden ponerle su nombre como siempre y van a alzar a la plataforma. Yo voy a estar disponible, esta tarea es hasta el martes a la noche, entonces si trabajan fin de semana me escriben cualquier duda y si no el lunes y el martes estamos aclarando. Si son dudas, por ejemplo, del tipo, profe, yo no sé cómo interpretar para hacer esa pregunta, les pido que hagan dentro del grupo de WhatsApp para que sus compañeros se nutran de la respuesta. No tengan vergüenza de preguntar. ¿Entienden, pa? Así para que todos puedan. Porque si no, si me preguntan, yo sé que hay algunos que son truquitos, ¿verdad? Y sé que me van a preguntar individualmente toditos, ¿verdad? Pero no quiero eso porque vamos a optimizar. Si alguien pregunta, se van a servir todos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?